Taller Evangelio de Marcos. Jesús calma la tempestad. Marcos 4 del 35 al 41. Después de un día de ministerio, predicando el Evangelio del Reino a las multitudes con parábolas, Jesús mandó pasar al otro lado, refiriéndose a la región de los Gadarenos. Al igual que usaba la barca para que la gente no lo oprimiese cuando predicaba, esta vez la usó para descansar. Jesús era 100% humano, su cuerpo necesitaba descansar y en esta ocasión usó la popa del barco. El relato cuenta que estando cruzando por el mar de Galilea se levantó una gran tempestad, no pequeña ni mediana, de las grandes. Muchos de los discípulos eran pescadores experimentados que habrían pasado por momentos difíciles como el que atravesaban. Mientras los discípulos luchaban con el mar, Jesús dormía. No es fácil imaginar cómo podía ser esto, con los movimientos de las grandes olas y el agua anegando la barca. ¿Cómo una persona puede dormir? Aunque Jesús era 100% humano, hemos de reconocer que era único. Él era el Hijo de Dios encarnado, lleno del Espíritu Santo, el Mesías que tendría que morir para pagar por los pecados del mundo. Ninguna tempestad tendría poder para matarle. Él lo sabía, así como sabía lo que iba a suceder en aquella noche. Quienes todavía no sabían quién era Jesús eran los discípulos, que asustados, desesperados, cansados de luchar contra las olas, despertaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos?». Quizás otra traducción de este versículo nos muestre la actitud de estos. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. No fue una llamada de socorro, fue un acto de reprimenda. Estos hombres, atemorizados, acusaron a Jesús de no tener cuidado de ellos. Según Marcos, se dirigieron a él como maestro y pensaron mal de Cristo, al sospechar que no le importaba la angustia de las personas a las que había venido a salvar. Antes de continuar con los acontecimientos, reflexionemos en lo que estaba pasando por la mente de estas personas, en las circunstancias en las que estaban. Quizás nosotros no estemos en una tempestad, pero ¿qué diferencia tiene con muchas de las aflicciones que tenemos en esta vida? Como expertos pescadores sabían el peligro en que estaban. Las cosas podían complicarse tanto como para perecer. El temor y la impotencia de no poder hacer más para impedir lo que se avecinaba les quitaba la esperanza. ¿Quién podía ayudarles en medio de la tempestad? Se sentían solos, hasta su maestro no parecía importarle lo que estaba sucediendo, ya que estaba durmiendo. ¿No es esto lo que sienten las personas cuando, envueltas en las dificultades, pierden las fuerzas y esperanzas? Aun clamando a Dios parece como que no escucha o no le interesa cómo nos sentimos. No se les puede acusar a los discípulos por tener miedo, es lo natural en esos momentos. Por otro lado, aunque estaban con Jesús y habían visto su poder sobrenatural, todavía andaban en sus fuerzas, sin la ayuda del Espíritu Santo. Su actitud es la que hubiéramos tenido cualquiera de nosotros en esas circunstancias. Jesús despierta y lo primero que hace es atender la necesidad. Calma el viento y las olas como el que calma a un animal enrabietado, y se hizo una gran calma. Todo lo contrario a lo que estaba sucediendo, no una calma normal, ni media, una gran bonanza. Su autoridad no era solo con la enfermedad o el mundo espiritual, también lo era con el mundo natural. ¿Hay alguna limitación para Jesús, el creador del mundo? ¿No ha de tener autoridad con las cosas que Él ha creado? Después se dirigió a los discípulos diciendo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En la versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? El miedo por perecer se convirtió en miedo de estar en la barca con el mismo Dios. ¿Quién sino Dios podía hacer lo que habían presenciado? Otra cuestión era la fe. ¿A qué fe se estaba refiriendo Jesús? ¿No es la fe salvadora? Ya que esta no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es difícil entender la situación de la fe en los que estaban con Jesús entonces. Tan solo podían ejercer la fe de un corazón que, al ver, cree. Los discípulos estaban en la barca en la que estaba Jesús. Esto es muy distinto a la fe de los que han sido rescatados, renacidos en Cristo. Ahora estos no están en la barca con Jesús, como algunos quieren hacernos creer. Ahora estamos en Cristo, dentro de Él y Él en nosotros. Aún así, las personas quieren seguir
creyendo con la fe que nace de un corazón incrédulo e incapaz de entender las cosas espirituales. De nosotros muy poca fe puede salir. La característica de las personas que siguen a Jesucristo, que aún no han alcanzado la salvación, independientemente de lo que crean, es que en los momentos complicados, de mucha dificultad, no serán capaces de no temer ni confiar en el que todo lo puede. Esto también es factible en las personas que, ya estando en Cristo, siguen haciendo caso a los pensamientos y sentimientos de la carne, incapaces de razonar las cosas irrazonables y poderosas del Señor. En la historia de hoy podemos ver que Dios permite la dificultad para mostrarnos tres cosas. Lo primero, que veamos dónde andamos, en nuestra poca fe o en la fe poderosa de Jesucristo. Si lo que pensamos se basa en lo que nuestro sistema natural limitado nos puede ofrecer, llegará el momento en que esos mismos pensamientos se conviertan en nuestro mayor enemigo y nos traigan temor, desconfianza en Dios y nos lleven a la desesperación. Lo segundo es que el Señor siempre atenderá nuestras necesidades. No pienses que Él está a tu servicio para hacer esto cuando tú quieras. Él es soberano y usa los momentos de dificultad para bien, tanto para aquellos que están en Cristo, para llevarlos a la seguridad y mostrarles las limitaciones de la carne, como para aquellos que no están en Cristo, para traerlos a la posición donde Él puede salvarlos. Lo tercero es para mostrarnos su poder soberano. Cada vez que hace su trabajo, Él se glorifica y nosotros participamos de su gloria. Los discípulos, después de haber contemplado cómo con su autoridad paró la tempestad, se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Si se preguntan eso, es evidente que no habían considerado todavía la deidad de Jesucristo. Por otro lado, que se lo preguntaran era un toque de atención para considerar que realmente aquel a que seguía era evidentemente el Mesías, el Hijo del Dios encarnado. Muchos de los que contemplaron este y muchos otros milagros de Jesús después dejarían de ser sus discípulos. No por ver se cree. El objetivo de la palabra no es que creamos, sino que entendamos que con nuestra propia fe no seremos capaces de alcanzar la salvación. Jesucristo es el que viene a salvarnos, pero necesita que estemos convencidos de que solo Él es el autor y consumador de la fe.